Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos aquí con mis compañeros Carlos Dávila, Andrea García y quien les habla Luis Olarte para desarrollar este podcast dentro del marco de la clase de Justicia Transicional en la especialización en Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad de Santo Tomás. El día de hoy analizaremos dos informes de la Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Sin embargo, para comenzar resulta necesario hacer mención a lo que entendemos por justicia transicional y cuáles son los elementos que la constituyen. La justicia transicional se entiende como un conjunto de medidas, tanto judiciales como políticas, que diferentes países han utilizado para reparar violaciones masivas de derechos humanos. Dentro de estas medidas cabe mencionar acciones penales, comisiones de la verdad, programas de reparación y diversas reformas institucionales dentro de los países. Ahora bien, dentro de los elementos que constituyen la justicia transicional hay que mencionar que son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Ahora bien, continuando con el desarrollo de nuestro podcast, en primer lugar, el informe que analizaremos son los procesos de memorialización en el contexto de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional y humanitario. Quinto pilar de la justicia transicional, donde el relator especial fue el doctor Fabián Salvioli. En el presente informe, el relator identifica cuáles son las obligaciones de los estados y de otras partes interesadas respecto de la labor de la construcción de memoria, asumiendo que la misma, al igual que la historia, no puede abstraerse de la influencia política y de los debates del presente. En este informe se identifican una serie de buenas prácticas de procesos de memorialización y se focaliza en la búsqueda de respuestas a tres desafíos particulares. Estos son la memorialización en los tiempos de conflicto, la memorialización en situaciones de posconflicto y la militarización de la memoria ligada a la instrumentalización política de las redes sociales. En este informe se identifica la memorialización como un quinto elemento de la justicia transicional, hecho que resulta importante traer a colación en el presente podcast, puesto que, de acuerdo con Salvioli, sin memoria del pasado no puede haber derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación ni a las garantías de no repetición. De acuerdo con el relator, la memorialización es un pilar autónomo, pero este a la vez es transversal, puesto que contribuye a la implementación de los 4 elementos restantes de la justicia transicional y además representa una herramienta vital para permitirle a las sociedades salir de esa lógica de odio y de conflicto que se ha creado e iniciar posteriormente procesos sólidos hacia una cultura de paz. Adicionalmente, los procesos de memoria también atraviesan dos aspectos de la reparación integral. Estos son las dimensiones de satisfacción y las garantías de no repetición, como una obligación para los estados. Este informe trae a colación información muy importante respecto a la memoria, como parte de la justicia transicional, puesto que la misma debe tener un enfoque de derechos humanos y esta debe ser consonante con el mismo. Un buen uso de la memoria tiene por objeto el establecimiento de una verdad dialógica, es decir, crear condiciones para que se desarrolle un debate en el seno de la sociedad sobre las causas, las responsabilidades directas e indirectas y las consecuencias de los crímenes y las violencias del pasado, lo que nos permitirá ir más allá de los relatos totalmente distintos y no conocidos sobre lo sucedido y limitar el espectro de mentiras permitidas. Dada la importancia de las cuestiones relacionadas con la memoria para las sociedades que tratan de recuperarse de graves conflictos o periodos de represión con violencias a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, las Naciones Unidas también deben cooperar con el derecho a la verdad de aquellas, por lo que deben fijar una metodología útil de acceso a sus archivos. Por otro lado, resalta el relator que los procesos de memorialización también requieren un desarrollo progresivo. Debe avanzarse en la búsqueda de la verdad y el establecimiento activo de políticas de memoria respecto de las violaciones serias de los derechos humanos y graves al derecho internacional humanitario que hayan ocurrido. Por último, dentro del informe se pone de presente la obligación que recae sobre Naciones Unidas respecto a establecer procedimientos para compartir sus propios archivos, los cuales son importantes para clarificar el pasado de muchas sociedades, coadyuvando al cumplimiento del derecho a la verdad. Específicamente, deben fijar una metodología ágil de acceso con prioridades con relación al objeto de investigación para permitir a las sociedades aprender más sobre su propia historia y evitar que estas situaciones de graves violaciones de derechos humanos se vuelvan a repetir. Ahora, a continuación, mi compañero proseguirá con el estudio del segundo informe elegido para este trabajo, el cual es el informe especial de la visita del relator de El Salvador sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Buenas, dentro del segundo informe llamado Informe Especial de la Visita del Relator a El Salvador
sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición dentro del conflicto armado vivido dentro de este país, planteamos el siguiente interrogante como punto de partida. De acuerdo a los elementos de la justicia transicional, ¿El Salvador cumple o no con la facilitación e implementación de los acuerdos de Chapultepec? En respuesta a este interrogante, miramos que en la visita de campo donde fue la masacre del Mozote y el calabozo, el relator, en compañía de gobierno, instituciones estatales, sociedad civil y demás, se evidencian los avances en los acuerdos de paz establecidos en 1993 por el gobierno y las guerrillas, que produjeron graves violaciones a derechos humanos en contra de la población salvadoreña. Pero también se observa que existen grandes obstáculos y dilaciones a falta de medios técnicos y jurídicos internos para que se esclarezcan a las víctimas, las violaciones, las masacres, las desapariciones forzosas, y se logren encontrar los niños vivos, dados en adopción o restos de los asesinados durante el conflicto. A todo esto, el relator aclaró lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a este conflicto. No hay prescripción ni conmutación, atenuación a crímenes de lesa humanidad. Los responsables deben ser condenados con relación a los delitos cometidos en contra de los derechos humanos, por lo que es preocupante que las víctimas aún no tengan una claridad de lo sucedido, porque el Estado no implementa con suficiencia, tampoco presta las herramientas en el ámbito presupuestal, jurídico, institucional y derecho internacional humanitario para el desarrollo de las investigaciones penales en contra de los culpables. Seguidamente, el relator hace un estudio de cada uno de los elementos de la justicia transicional. El primero, que tiene que ver con el derecho a la verdad. Los avances a la verdad relativamente han estado en marcha. Se han realizado búsquedas, exhumaciones de restos de los desaparecidos como niños, niñas, a través de una comisión creada en 2010 por decreto presidencial, encargada de localizar, investigar, exhumar, identificar y restituir los restos de desaparecidos a manos del Estado en el conflicto. A su vez, se hace evidente que esta comisión y el cuerpo de medicina legal carecen de recursos técnicos forenses para realizar actividades, por lo que se recomienda al Estado dotar de legalidad el presupuesto y recursos humanos a estas comisiones, a lo que se fue presentado un proyecto de ley para que el funcionamiento sea más eficiente y que el Estado brinde la aprobación de dichas garantías. En lo que tiene que ver con el elemento de la justicia, posterior a los acuerdos, surge la ley de amnistía impulsada para favorecer a quienes cometieron violaciones de derechos humanos por parte del Estado y guerrillas durante el conflicto. Pero en 2017 la Asamblea Legislativa invalida esta ley, la cual carecía de muchos presupuestos legales para la transparencia y participación de la sociedad civil y de las víctimas. Luego, en 2019, se impulsa la ley de reconciliación presidencial. Esta contenía beneficios como amnistía, eliminación de penas, reducción de penas, prescripciones para las partes dentro del conflicto. Es de aquí donde el relator manifiesta duras críticas, pues los delitos en contra de los derechos humanos y de lesa humanidad no son prescriptibles, ni tampoco puede entenderse la impunidad como beneficio de cometedores de violaciones de derechos humanos. En el elemento de la reparación, encontramos que en el 2010 se creó la Comisión Nacional de Reparación a las Víctimas por parte del Ministerio de Desarrollo Local, implementando ayudas en salud, educación e indemnizaciones a las víctimas del conflicto. También se ofrecieron disculpas públicas y culturales. En 2016 se empezó a entregar lo correspondiente a las indemnizaciones en forma de pensión. En temas de salud, igualmente se crearon hospitales y líneas de atención a las víctimas especialmente. En educación se establecieron ayudas para el acceso a la educación universitaria. Y en el último elemento, que es la garantía de no repetición, encontramos también que en 1992 la reforma de las Fuerzas Armadas en el Acuerdo de Paz incluyó la subordinación nominal de la Armada al poder civil y reconfiguración de la doctrina militar, como también una depuración de los mandos militares que tuvieron lugar en el conflicto. Pero desde entonces el Ministerio de Defensa, según el relator, lo ocupa un mando militar y no personal de la sociedad civil,
Se parte desde eso entonces a capacitar a estamentos militares sobre derechos humanos, así como tener conocimiento de lo ocurrido para que los principios humanitarios surjan, pero parece insuficiente todo lo hecho porque a través del tiempo la restricción de archivos militares y conmemoraciones a perpetradores de crímenes tienen sus honores, lo que pone en duda la subordinación del poder militar al poder civil.